Muy bien, continuamos. Este es el tutorial sobre la notación científica. Quiero mencionarle que cuando hablamos de notación científica, hablamos de un proceso en el cual nosotros podemos expresar una cantidad que es demasiado grande o una cantidad que es demasiado pequeña. La podemos expresar de una forma más resumida, de una forma más práctica, a lo cual se le conoce como notación científica. Por ejemplo, si nosotros revisamos algunos datos relacionados con el electrón, por ejemplo, que es la partícula más pequeña que nosotros conocemos, el electrón tiene datos como, por ejemplo, tiene masa, tiene otras medidas, pero son totalmente pequeñísimas, pequeñísimas, que nosotros, por ejemplo, si queremos expresar lo que es la carga del electrón, por ejemplo, que es 1.6 por 10 a la menos 19, significa que colocaríamos 0 punto y colocaríamos 18 ceros después de ese punto. Entonces, para estar escribiendo ese montón de ceros, lo que se hace es, mejor se utiliza el proceso de notación científica. También, si queremos ver los datos relacionados con la Tierra, por ejemplo, si queremos ver la masa de la Tierra, la densidad de la Tierra, el radio de la Tierra, es decir, son cantidades macroscópicas, son cantidades muy grandes. Entonces, para poder trabajar de una manera más fácil, más cómoda, más práctica, utilizamos la notación científica. Pero, ¿en qué consiste la notación científica? La notación científica consiste en expresar una cantidad decimal en forma de potencias de 10. Por ejemplo, acá tenemos la expresión matemática de la notación científica, que se lee a por 10 elevado a la n, donde a es un número comprendido entre 1 y 10. Es decir, este a tiene que ser un número entre 1 y 10. Puede ser 1, pero no puede ser 10. Es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Después de ese número, entonces va una potencia de 10 por 10. Siempre va a ser por 10. Nunca va a ser por 5, por 20, no. Es una potencia de 10. Luego en la potencia vamos a tener un exponente. Este exponente, que lo representamos como n de forma generalizada, n se le llama exponente. Al número chiquitito se le llama exponente. Ahora, este exponente puede ser de dos formas. Puede ser exponente positivo o puede ser exponente negativo. Depende de la cantidad que nosotros tengamos. Entonces, si nosotros ponemos en práctica esto que les acabo de mostrar, podemos resolver entonces los primeros ejemplos. Y es que hay reglas para poder convertir a notación científica. Estas expresiones que tenemos acá están escritas en forma decimal. Entonces queremos expresarlas en forma de notación científica. Ahora, en notación científica significa que esta cantidad debo de expresarla en base a una potencia de 10. Ahora, para ello hay reglas. Y las reglas dicen que si el punto decimal nosotros lo movemos hacia la izquierda, el exponente que vamos a tener va a ser positivo. Pero si el punto decimal lo movemos a la derecha, entonces el exponente sería negativo. Pareciera que nos contradecimos, pero en realidad no. Revisemos acá qué es lo que está sucediendo. En la primera cantidad tenemos este número. ¿Dónde está ubicado el punto decimal? Muchas veces, aunque no lo miremos, el punto decimal siempre va a estar ubicado al final de la cantidad. Entonces, este punto decimal nos va a indicar los números que están a la izquierda o los números que están a la derecha. Entonces, en base a esto podemos escribir lo siguiente. Este punto decimal yo puedo moverlo, puedo trasladarlo. Entonces puedo hacer esto y mover 1, cada número es una posición. 1, 2, 3,
Entonces lo he movido 3 posiciones. ¿Hacia dónde lo he movido? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Lo he movido hacia la izquierda, pero la regla dice que hacia la izquierda el exponente es positivo. Y el exponente resulta de el número de veces que movimos el punto decimal. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos movido? Lo hemos movido 3 veces. Por lo tanto, el exponente sería más 3. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si este punto yo lo traslado a esta posición, ¿cuál sería la cantidad que tendría? La cantidad que tendría sería 5.569 puntos. Pero ¿qué dice la regla? La regla dice que el valor de A debe de ser un número comprendido entre 1 y 10. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? 5.569 es un número que se pasa de 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el punto y seguimos moviendo. Lo movemos para acá y diría 556. Se pasa de 10. Lo movemos para acá y diría 55. Se pasa de 10. Lo traemos para acá y diría 5. Entonces sí, 5 es un número comprendido entre 1 y 10. ¿Qué haríamos entonces? Colocaríamos 5, el punto que trasladamos para acá, punto, y colocamos todos los números diferentes de 0. Sería 56, 9. 56, 9. Estos ceros a la derecha, esos ceros se eliminan. No es necesario escribirlo. Entonces, ¿qué hacemos después? Tenemos esta parte entonces. Este número es el que está antes del punto decimal. Ese es el que dice la regla que debe de estar entre 1 y 10. Entonces, ¿qué hacemos después? Colocamos por 10. Es la potencia de 10. Es esta potencia de 10. Ahora vamos a colocar el exponente. ¿De dónde va a salir el exponente? El exponente sale de el número de veces que hemos movido el punto decimal. ¿Cuántas veces lo movimos? Lo movimos, vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta que llegó acá entre 5.5. Entonces, ¿lo movimos cuántas veces? 6. ¿El exponente es positivo o es negativo? En este caso, ¿hacia dónde movimos el punto decimal? Lo movimos hacia la izquierda. Y la regla dice que hacia la izquierda el exponente es positivo. Entonces lo dejamos tal y como está. No es necesario escribirle el más, porque si no tiene el más, pues nuestro cerebro ya sobreentiende que ese número es positivo. Muy bien, revisemos entonces el otro. Es 180, pero este 180 se pasa de 10. Entonces acá tenemos el punto y lo movemos para acá. ¿Diría cuánto? Diría 18. Se pasa de 10. Entonces lo movemos y quedaría 1.8. Y pueden observar que el 1 es entre 1 y 10, ¿verdad? No hay ningún problema. Luego colocamos acá por 10 y ahora colocamos el exponente. ¿Cuántas veces movimos el punto? Vamos a ver. 1, 2. 2 veces lo movimos. 2 veces. ¿Hacia dónde lo movimos? Hacia la izquierda. Por lo tanto, el exponente es positivo. Revisemos el ejemplo 3. El ejemplo 3, acá tenemos el punto. Acá tenemos el punto. Y lo vamos a empezar a mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Si lo dejamos ahí, ¿qué cantidad tendríamos? Tendríamos 0.396. Entonces, el número que está antes del punto es el que debe de ser entre 1 y 10. Por lo tanto, lo movemos una posición más después del 3 y diría 3.96. Entonces, pueden observar ahora ustedes. Ahora, el número que está antes del punto es 3. Es un número comprendido entre 1 y 10, cumpliendo lo que dice la regla. Ahora, después de esta decimal 6, vamos a colocar la potencia de 10 y luego vamos a colocar el exponente, el número de veces que movimos el punto. Revisamos acá. Lo empezamos a mover del punto. Este no cuenta. Acá, el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces lo movimos. Entonces colocamos acá
7. ¿Hacia dónde movimos el punto decimal? ¿Hacia dónde? Lo movimos hacia la derecha. Y la regla dice que si lo movemos hacia la derecha, el exponente es negativo. En este caso, entonces, sí es necesario colocarle el signo. Observe, esta cantidad decimal equivale a decir 3.96 por 10 a la menos 7. Y en el siguiente ejemplo tenemos acá el punto. Lo movemos para acá después del 6. 6.1. El número que está antes del punto decimal es 6. Por lo tanto, cumple y está entre 1 y 10. Luego colocamos la potencia de 10 y colocamos el exponente. ¿Cuántas veces movimos el punto? Lo movimos una vez. Una vez. ¿Hacia dónde lo movimos? Hacia la derecha. Por lo tanto, el exponente es negativo. 6.1 por 10 a la menos 1. Muy bien. Y en el último ejemplo tenemos la cantidad 56. El punto decimal está acá. 56, pero 56 se pasa de 10. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos el punto una posición y quedaría 5.6 por 10. ¿Por 10 a la cuánto? ¿Cuántas veces movimos el punto decimal? Lo movimos una vez. ¿Hacia dónde lo movimos? Hacia la izquierda. Por lo tanto, el exponente es positivo. Acá es opcional si usted quiere colocarlo o no. 5.6 por 10 a la 1. ¿Verdad? Si no coloca el 1, tampoco hay problema. Ya el cerebro sobreentiende que esa es una potencia de 10 con exponente 1. ¿Verdad? Entonces puede dejarlo así, o si usted quiere, pues le puede colocar el 1 para indicar que lo movió una vez. Una vez. ¿Hacia dónde lo movió? Hacia la izquierda. Y este es el proceso de cómo transformar una cantidad a notación científica. Espero que hayan entendido.